Una joven niña, a quien, por motivos de enseñanza, llamaremos Sofía, lamentablemente había perdido la vida de su madre a causa de una enfermedad. El cáncer había destruido el cuerpo de esta joven madre y la niña, Sofía, lamentablemente perdió a su mamá cuando aún era adolescente, pero aprendió, gracias a la ayuda de la iglesia y de una relación profunda con Dios, a encontrar consuelo y a mantenerse firme y fiel durante los años que pasaron. Una vez, ya después de esta niña, Sofía, siendo adulta, el pastor de ella, a donde asistía fielmente a la iglesia, se entera que otra niña había perdido a su mamá también en un accidente. En ese instante el pastor supo que no había mejor persona que Sofía para que vaya y hable con aquella joven niña que acababa recientemente de perder también a su madre, y quien podría, a través del consuelo que Sofía había aprendido, poder consolar la vida de esta otra niña. Ese es el ministerio de la consolación. Así es como Dios trabaja en nosotros. Y es lo que Pablo quiso decir cuando, escribiendo las primeras letras en la segunda carta a los Corintios, él escribe a los hermanos que estaban en la iglesia allá en Acaya y les dice: yo doy gracias de Dios que me consoló para yo poder consolar a otros. Vamos a aprender lo que el maestro Pablo nos quiso decir en estas líneas aquí en Un Momento con Dios. Pablo estaba escribiendo su segunda carta. Estamos iniciando un nuevo momento cuando a través de la segunda carta nosotros vamos a aprender un estudio al cual le hemos titulado Firmes, con la idea de recordar de que aun a pesar de todo lo que pasa, tenemos que mantenernos firmes. Si bien la primera carta Pablo había escrito con el motivo de afianzar a los hermanos, de enderezar algunas cosas que estaban mal y de poder llevarles a ellos a entender de que tenían que crecer en Cristo. Y de esa manera nosotros hemos aprendido a poder evaluar cómo está nuestra vida, poder hacer un análisis o un inventario espiritual para saber en qué áreas están mal. Ahora Pablo en esta segunda carta les describe con el propósito de afianzar lo que ya había indicado, pero con el ánimo también de mantenerse firme, tanto él como a los hermanos en Corinto, para que sigan adelante en la obra y sigan adelante junto al Señor. En estos primeros versículos encontramos a Juan Pablo que comienza hablando de la consolación. Lo que parecería es de que Pablo se encontraba atribulado. Habían dificultades en la iglesia. Nuevamente Pablo escribe hacia Corinto, porque había visto de que habían algunos hermanos que habían entrado, o algunos falsos maestros que habían estado desestimando el ministerio de Pablo, y Tito, quien había venido con esta información, le estaba informando de que habían cosas buenas, pero también habían cosas malas. Y Pablo encuentra a través de la palabra de Tito consuelo. Pero Pablo nos dice aquí de que es Dios quien nos consuela. Como él mismo dice, y él comienza alabando, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Una de las cosas que Pablo quería decirle a los hermanos es que deben recordar que quien nos da el consuelo es Dios. Es Dios quien viene a nuestras vidas. Él es el que nos ministra. La palabra consuelo o la palabra consolación o consolador, como se refiere en algunos versículos, Jesucristo hablando referente al Espíritu Santo, tiene la idea de uno que viene al lado nuestro y nos alienta, nos apoya, nos sustenta. Y esa es la idea del consuelo. Alguien que está al lado con el propósito de afianzar, de animar, de alentar. Y Dios es ese ser, es Él quien viene a nuestras vidas y nos fortalece, nos alienta. Su presencia es la que nos ministra y nos da consuelo, nos da paz, nos fortalece. Es Dios mismo quien viene a consolarnos. Algo que llama mucho la atención es que Pablo menciona que en toda tribulación, Dios es el Dios que nos consuela en todo momento. Eso quiere decir que no hay ningún momento en el que Dios no pueda obrar en nuestro favor
consolándonos. Cuando Jesucristo hizo referencia al Espíritu Santo, lo nombró como el Consolador, el Paracleto, aquel que fue llamado para estar al lado nuestro y ministrarnos. Y es la presencia del Espíritu Santo la cual obra en el creyente en este momento y trae consuelo, trae fortaleza, trae aliento. Cuando leemos su palabra, Dios nos habla y en ese momento nos trae fuerzas. Cuando nosotros oramos en medio de la aflicción y le entregamos nuestras cargas, Él toma nuestras cargas y a través del Espíritu Santo nos afianza, nos da paz, nos da consuelo. Ahí es donde vemos que Dios está constantemente trabajando en la vida del creyente. Y Pablo dice, yo sé que mi Dios me ha consolado en todo tiempo, me seguirá consolando y me consolará aún cuando enfrente la muerte, como nos dice en los últimos versículos de este párrafo, en la segunda carta a los Corintios, haciendo referencia de que aún de la muerte Dios nos consuela. ¿Cómo? Recordando de que los que somos creyentes en Cristo ya no tenemos que ir al infierno. Ahora nosotros tenemos un destino eterno maravilloso en la presencia del Señor por nuestra fe en Cristo. Ni aun la muerte debe traernos desolación ni angustia. La muerte es consolada por la obra de Cristo y la redención que por fe nosotros encontramos en lo que Jesús hizo para salvarnos. Así es de que Dios está todo el tiempo consolándonos, alentándonos, fortaleciéndonos. Pero el propósito de esto, como el mismo Pablo dice, es para que una vez que nosotros hayamos sido consolados, podamos consolar a otros. En otras palabras, Dios nos permite pasar por pruebas para aprender a ser consolados por parte de Él, para cuando nosotros podamos ser usados por Dios, Él toma nuestro ejemplo, nuestro testimonio y alienta a otros hermanos a mirar que así como Dios nos ha consolado a nosotros, Él puede consolar a otros y de esa manera ellos encontrar ese anhelo, ese aliento que tanto necesitan. Entonces Dios nos pone a nosotros, por decirlo así, en esta academia en donde aprendemos a ser consolados para poder consolar a quienes están atribulados. De la misma manera como nuestra querida niña Sofía aprendió el consuelo de Dios en medio de la pérdida de su mamá, Dios luego la utilizó a ella para poder consolar a alguien quien también había perdido a su madre. Así es que Dios no solamente trabaja para nosotros, trabaja en nosotros para usarnos a nosotros después en un futuro y ministrar a otros que también están pasando dificultades. Dios está en el proceso de consolar a todos los que pasamos en tribulación. Recordemos que el Señor Jesucristo nos dijo que enfrentaremos dificultades. Y Él nos dice que nos alentemos, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Es nuestra fe y el consuelo de Dios lo que nos ayudará a salir adelante en victoria, aun por más horrenda que sea la tribulación. El mismo Pablo en estos versículos menciona que él enfrentó algunas veces la muerte, pero él encontró el consuelo y el aliento de Dios para que él mismo experimentara el poder de Dios obrando en su vida. Y por último, como nos dice en el versículo 11, él daba gracias a los hermanos que habían estado orando por él, para que a través de ese ministerio de la oración, Dios también haya consolado y bendecido al apóstol. Así es de que los problemas van a estar ahí. Por siempre al lado de eso estará aquel que ha sido llamado por Dios, el Espíritu Santo, quien nos consuela y nos usará a nosotros también para consolar a otros, o usará a otros para consolarnos a nosotros. Dios está siempre a nuestro lado. Y por eso Pablo dice, bendito el Dios nuestro, el Padre del Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Igual que Pablo, alabemos al Dios que está a nuestro lado y que siempre nos brinda de su consuelo.